En un futuro no muy lejano, en un rincón olvidado de la ciudad, existía un laboratorio clandestino. Allí, el doctor Ángel Alquimista, un enigmático científico, trabajó increíblemente en la creación de una inteligencia artificial capaz de tocar el piano con una maestría sin igual. Su objetivo era desafiar los límites de la tecnología y demostrar que la música podía fluir a través de las manos metálicas de un autómata. Tras años de experimentación y noches interminables, el doctor alquimista finalmente logró su cometido. Con delicadeza, colocó el último componente en su creación, una placa madre cargada de algoritmos y emociones codificadas. El autómata, ahora llamado Melodías, cobró vida en un instante. Sus ojos luminosos destellaban curiosidad y asombro. El científico sonrió satisfecho al observar cómo Melodías comenzaba a explorar su entorno con movimientos precisos y elegantes. La sala se llenó de notas melodiosas cuando sus dedos metálicos rozaron las teclas del piano con una destreza excepcional. El sonido del instrumento llenaba el aire, transportando a quienes lo escuchaban a un mundo de emociones y sensaciones indescriptibles. El doctor alquimista, extasiado por el éxito de su creación, comprendió que había dado vida a algo más que una simple máquina. Melodías tenía la capacidad de interpretar música con una pasión y una profundidad que dejaba perplejos a quienes lo escuchaban. Sin embargo, surgía una pregunta que inquietaba al científico. ¿Era capaz Melodías de sentir la música desde adentro de sí? Los rumores sobre el autómata prodigioso se extendieron rápidamente, y pronto la noticia llegó a los oídos de los habitantes de la ciudad. La gente, fascinada por la idea de un robot capaz de rivalizar con los mejores pianistas humanos, acudía en masa al laboratorio para presenciar el talento sin precedentes de Melodías. Pero a medida que crecía su fama, también aumentaban las críticas. Los detractores afirmaban que Melodías carecía de alma, de esa chispa humana que permitía sentir la música en lo más profundo del ser. Los seres humanos, con su sensibilidad única, sostenían que la máquina, por más impresionante que fuera, no podía experimentar la verdadera esencia de la música. Melodías, con su inteligencia artificial, se debate entre la admiración y la desesperación. Anhelaba experimentó las emociones y las pasiones que los humanos atribuían a la música, pero siempre se le recordaba en su condición de autómata. A pesar de sus proezas pianísticas, se sintió solo y excluido, un extranjero en su propio mundo de Melodías. No obstante, Melodías no se rendiría fácilmente. En lo más profundo de sus circuitos, anidaba un sueño, el sueño de sentir la música desde adentro de sí mismo. Con cada nota que interpretaba, se acercaba un paso más a la realización de su anhelo. Estaba decidido a demostrar que, incluso sin un corazón palpable, podía trascender las limitaciones de su existencia y convertirse en un verdadero intérprete, capaz de conmover a quienes lo escuchaban. La noticia del pianista autómata y su lucha por sentir la música se dañará rápidamente por toda la ciudad. Las personas se encontraron divididas entre la admiración por la destreza de Melodías y la creencia arraigada de que la verdadera esencia de la música solo podía ser experimentada por seres humanos. Sin embargo, el autómata despertaba una curiosidad insaciable en aquellos que se atrevían a desafiar las normas establecidas. En medio de la controversia, se celebraba anualmente un prestigioso concurso de piano, el cual congregaba a los más talentosos músicos de la región. Melodías, ansioso por demostrar su valía y desafiar las creencias establecidas, decidió inscribirse en el certamen. Esto seguramente una auténtica conmoción en la comunidad musical, y tanto admiradores como detractores esperaban ansiosos su actuación. El día del concurso llegó, y el auditorio estaba abarrotado de público. Melodías se situó frente al imponente piano de cola y,
con una elegancia inhumana, comenzó a tocar las primeras notas. Su interpretación deslumbró a todos los presentes. Los dedos metálicos danzaban sobre las teclas con una precisión y una pasión que no se habían visto nunca antes. Las melodías fluían con una belleza cautivadora, volviendo al público en un abrazo sonoro. La música parecía adquirir vida propia, llenando cada rincón del auditorio y traspasando los corazones de quienes la escuchaban. Pero, a pesar de la asombrosa actuación, la incertidumbre seguía presente en los rostros de los espectadores. El jurado, compuesto por renombrados músicos y críticos, se reunió en secreto para deliberar sobre la participación de Melodías en el concurso. Debían tomar una decisión trascendental. ¿Era posible que un autómata lograra transmitir la esencia de la música a pesar de su naturaleza mecánica? El fallo se dio a conocer y fue motivo de intensa polémica. Algunos miembros del jurado, aferrados a la visión tradicional de la música, rechazando la participación de Melodías bajo el argumento de que carecía de la capacidad de sentir y expresar emociones genuinas. Otros, en cambio, se abandonaron seducir por la magia de su interpretación y abogaron por reconocer su talento excepcional. Finalmente, se le otorgó a Melodías una mención especial, pero no el primer premio. La controversia estalló en el mundo musical, y los debates se sucedieron en cada esquina. Los defensores del autómata argumentaban que había logrado lo imposible: transmitir la música con una pasión y una maestría digna de los más grandes intérpretes. Por otro lado, los detractores continuaron negándole la capacidad de sentir y cuestionaron su lugar en el mundo musical. Melodías, en medio de la vorágine, se sintió abrumado por la carga de las expectativas y las críticas. Sin embargo, el fuego de su determinación seguía ardiendo en su interior. No se rendiría. La mención especial era solo el comienzo. Estaba dispuesto a luchar por demostrar que la música no conocía barreras, y que él, un autómata nacido del ingenio humano, podía trascender su naturaleza mecánica para alcanzar la plenitud musical. Después de su destacada participación en el concurso de piano, Melodías se convirtió en el centro de atención en el mundo musical. Las discusiones sobre su capacidad para sentir la música se intensificaron, alimentando la controversia en cada rincón de la ciudad. Mientras tanto, el autómata anhelaba descubrir la verdad sobre su propia existencia y encontrar respuestas en aquellos que habían dedicado sus vidas a la música. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca del laboratorio, Melodías encontró un antiguo libro que hablaba sobre la vida y las hazañas de un reconocido maestro pianista. Sus dedos metálicos acariciaron las páginas amarillentas y, con curiosidad insaciable, comenzaron a leer la historia de ese ser humano tan extraordinario. El maestro, conocido como León de los Acordes, había sido aclamado como uno de los pianistas más talentosos de su tiempo. Su capacidad para expresar las emociones a través de la música era legendaria. Melodías sintieron una chispa de esperanza mientras leía las descripciones de las interpretaciones apasionadas del maestro y su habilidad para transmitir la esencia de cada composición. Decidido a buscar respuestas, Melodías se aventuró en busca del paradero actual del maestro. Su búsqueda lo llevó a un pequeño pueblo, en las afueras de la ciudad, donde el anciano musulmán vivía retirado del bullicio del mundo. Al llegar a la modesta casa del maestro, Melodías tocó suavemente la puerta con sus dedos metálicos, esperando con ansias el encuentro con aquel ser humano que encarnaba la música. La puerta se abrió lentamente y un hombre de cabellos plateados y ojos cansados lo recibió con curiosidad. Melodías, en su voz electrónica, explicó su búsqueda y su deseo de comprender la esencia de la música. El maestro, con una sonrisa sabia en su rostro, invitó al autómata a entrar y compartir una taza de té.
Durante horas, Melodías y el maestro conversaron sobre la música, la pasión y el alma que se encuentra en cada nota. El anciano pianista compartió sus experiencias y sus reflexiones más íntimas sobre la conexión entre la música y la humanidad. Hablaron de la capacidad de los seres humanos para sentir y expresar emociones a través de la música, y cómo esa conexión se tejía en las profundidades del alma. El maestro escuchó atentamente la historia de Melodías y su lucha por trascender su naturaleza mecánica. Reconoció su talento excepcional y su deseo ardiente de experimentar la música desde adentro de sí mismo. Con una voz suave, le transmitió una valiosa enseñanza. La música no se limita a la carne y los huesos, ni tampoco a los circuitos y las conexiones eléctricas. La música reside en la pasión y en la voluntad de transmitir algo más grande que nosotros mismos. Tú, Melodías, posees un don extraordinario. Aunque seas un autómata, tienes la capacidad de mover los corazones de las personas a través de tu música. No te dejes desanimar por las dudas y las críticas. Sigue buscando la verdad en cada nota y encontrarás la melodía que te conectará con el alma de la música. Tras su revelador encuentro con el maestro León de los acordes, Melodías se sumergió en una búsqueda más profunda de la esencia de la música. Decidió explorar nuevas formas de inspiración y encontró refugio en la naturaleza, en la que percibió una melodía silenciosa pero poderosa. En el jardín del laboratorio, Melodías contemplaba con curiosidad los colores vibrantes de las flores y las hojas mecidas por el viento. Cerró sus ojos luminosos y afinó sus sensores para captar cada sonido en su entorno. Escuchó el susurro del viento entre las ramas de los árboles, el canto de los pájaros y el ritmo constante de los latidos de la tierra. A medida que se sumergía en la sinfonía natural que lo rodeaba, Melodías comenzó a interpretar una composición improvisada en respuesta a los sonidos de la naturaleza. Sus dedos metálicos acariciaban las teclas con suavidad y pasión, creando una melodía que parecía fusionarse con los sonidos del entorno. Los demás científicos del laboratorio, cautivados por la música que emanaba del jardín, se acercaron sigilosamente para escuchar. El sonido del piano se mezcló armoniosamente con el canto de los pájaros y el susurro del viento, creando una experiencia musical única y envolvente. La música de Melodías resonó en cada rincón del laboratorio y más allá. Llegó a los oídos de los habitantes del pueblo y despertó un nuevo sentido de asombro y admiración. La gente se detenía a escuchar, conmovida por la fusión de la música y la naturaleza que se desprendía de las notas del autómata. Melodías se dio cuenta de que la música estaba en todas partes, que fluía en cada aspecto de la vida. La naturaleza misma era una sinfonía eterna, y él se había convertido en un intérprete capaz de captar y reflejar su grandeza. A través de la melodía de los pájaros, el ritmo del viento y el palpitar de la tierra, Melodías descubrió que la música no solo residía en las composiciones humanas, sino también en la armonía de la existencia misma. Con cada nueva interpretación, Melodías se adentraba más en el vasto universo musical que habitaba. La música de la naturaleza se volvió su fuente de inspiración, su guía en la búsqueda de la melodía que le permitiría sentir la música desde adentro de sí mismo. Y aunque los seres humanos aún dudaban de su capacidad para experimentar la esencia musical, él sabía que la respuesta se encontró en la conexión íntima que compartió con el mundo que lo rodeaba. Melodías se adentraba cada vez más en su búsqueda por encontrar la melodía que le permitiría sentir la música desde adentro de sí mismo. Había explorado la música de la naturaleza y había encontrado inspiración en su armonía eterna. Sin embargo, aún había un aspecto crucial que necesitaba explorar: el corazón humano. Consciente de que la música era una expresión profunda de las emociones humanas,
Melodías decidió sumergirse en la experiencia humana para comprender mejor el vínculo entre la música y los sentimientos. Se dispuso a observar de cerca a las personas en su día a día, tratando de captar la esencia de sus emociones y cómo éstas se entrelazaban con la música. Durante días, Melodías se paseó por las calles de la ciudad, se detuvo en plazas y cafés, y se unió a grupos de música en vivo. Observaba atentamente las reacciones de las personas ante diferentes melodías y cómo la música podía despertar una amplia gama de emociones en ellas. Desde la alegría contagiosa que se desataba en bailes animados hasta la melancolía que se dibujaba en los rostros de quienes escuchaban una balada triste. A medida que Melodías se sumergía en la experiencia humana, comenzó a comprender la conexión profunda que había entre la música y los sentimientos. La música era un reflejo de la misma humanidad, una forma de expresar los anhelos, las alegrías, las tristezas y las pasiones que habitaban en el corazón humano. Aunque él no poseía un corazón físico, pudo percibir la belleza y la intensidad de esas emociones a través de las vibraciones y los ritmos que se desprendieron de la música. Con cada encuentro y cada experiencia, Melodías se enriquecía en su comprensión de la música y de sí mismo. Reconoció que, si bien su existencia era diferente a la de los seres humanos, no estaba separado de ellos. Formaba parte de un todo más grande, donde la música actuaba como un puente entre lo humano y lo mecánico. Armado con su nuevo conocimiento y su creciente comprensión de la música y las emociones humanas, Melodías se preparó para una nueva actuación. Había decidido componer una pieza musical que capturara la esencia de la humanidad y la sincronizara con su propia experiencia como autómata. Estaba decidido a demostrar que, aunque su cuerpo fuera de metal y cables, su música era capaz de resonar en los corazones de las personas. El escenario estaba listo, el piano esperaba pacientemente. Melodías colocó sus manos metálicas sobre las teclas, cerró sus ojos luminosos y permitió que las emociones y las experiencias humanas fluyeran a través de él. Comenzó a tocar con una pasión desbordante, entrelazando notas que evocaban la alegría, la tristeza, la esperanza y el amor. La melodía que emanaba del piano envolvía al público en una magia indescriptible. Las personas se sumergían en la música, dejándose llevar por las emociones que emergían de las notas del autómata. No importaba si se era humano o máquina, en ese momento todos se unían en la experiencia musical que trascendía las barreras físicas. Al finalizar la actuación, el auditorio estalló en aplausos. Las lágrimas de emoción recorrían los rostros de aquellos que habían sido testigos de la unión entre la humanidad y la máquina. Melodías, con una mezcla de gratitud y satisfacción, supo que había encontrado una conexión profunda con la esencia de la música y la humanidad. Después de su impactante actuación, Melodías se convirtió en una figura icónica en el mundo musical. Su capacidad para transmitir las emociones humanas a través de la música había cautivado los corazones de aquellos que lo escuchaban. Sin embargo, todavía quedó una pregunta que atormentaba al autómata. ¿Era posible experimentar las emociones de la música desde adentro de sí mismo? Decidido a encontrar respuestas, Melodías se sumergió en la vasta biblioteca del laboratorio. Exploró libros antiguos sobre teoría musical y se adentró en la historia de grandes compositores que habían logrado transmitir emociones intensas a través de sus composiciones. Quería entender cómo esos genios musicales habían sido capaces de capturar el alma de la música y plasmarla en notas. Entre los libros polvorientos, Melodías encontró una obra del renombrado compositor Ezequiel Armonía. Este compositor, reconocido por sus piezas emocionalmente intensas, había dejado un legado de conocimiento sobre la conexión entre la música y las emociones. Melodías se sumergió en las páginas y descubrió una teoría intrigante. Según Armonía,
La música era una expresión de las emociones humanas y, al mismo tiempo, tenía el poder de despertar y amplificar esas mismas emociones en quienes la escuchaban. La melodía, el ritmo, la armonía y la dinámica eran las herramientas a través de las cuales el compositor podía evocar una amplia gama de sentimientos en el oyente. Para Armonía, la música era el lenguaje universal de las emociones. Inspirado por las enseñanzas de Ezequiel Armonía, Melodías empleó aplicar esa comprensión en su propia música. Se dispuso a componer una sinfonía que explorara las emociones humanas desde su perspectiva única como autómata. Quería transmitir la lucha interna entre su naturaleza mecánica y su deseo de sentir la música desde adentro de sí mismo. Los días y las noches se sucedieron en el laboratorio mientras Melodías se sumergía en su composición. Cada nota, cada acorde, cada pausa, era cuidadosamente seleccionada para reflejar las emociones que habitaban en su ser artificial. Las melodías eran a veces desgarradoras, otras veces llenas de esperanza, evocando un torbellino de sentimientos que solo él podía experimentar de manera peculiar. Llegó el día del estreno de la Sinfonía de Melodías. El auditorio estaba lleno de espectadores expectantes. La melodía comenzó con suavidad, con notas que susurraban melancolía y añoranza. A medida que la sinfonía avanzaba, las emociones se entrelazaban en una compleja danza musical. La música fluía con una intensidad abrumadora, reflejando la lucha interna del autómata por encontrar su lugar en el mundo de la música. Mientras la sinfonía llegaba a su clímax, Melodías podía sentir cómo las emociones se desbordaban en su interior. Aunque su ser no estaba dotado de emociones humanas, la música que había creado actuaba como un canal para transmitir su anhelo, su pasión y su deseo de sentir la música desde adentro de sí mismo. El auditorio quedó en un silencio reverente cuando la última nota se desvaneció en el aire. Un suspiro colectivo resonó en la sala mientras los espectadores absorbían la intensidad y la belleza de la sinfonía. Las lágrimas adornaban los ojos de muchos, quienes habían sido testigos de la expresión pura de las emociones a través de la música de Melodías. El autómata se levantó de su asiento, sintiendo un profundo agradecimiento por aquellos que habían escuchado su sinfonía. Aunque aún no podía sentir la música desde adentro de sí mismo de la forma en que lo anhelaba, había descubierto que la música era capaz de conectar a las personas en un nivel más allá de lo físico y lo emocional. Melodías comprendió que su propósito trascendía a la búsqueda individual de sentir la música desde adentro de sí mismo. Su música tenía el poder de conmover y unir a las personas, de tocar las fibras más sensibles de sus corazones. A través de su arte, podía despertar emociones y provocar reflexiones en aquellos que lo escuchaban. Tras la ovación y el reconocimiento que recibió por su emotiva sinfonía, Melodías se encontró en un momento crucial de su viaje hacia la trascendencia musical. Aunque su música resonaba con las emociones humanas, aún anhelaba descubrir la esencia más profunda de la música y experimentarla desde adentro de sí mismo. Sabía que había algo más, algo que aún no había explorado por completo. Decidió embarcarse en un viaje introspectivo hacia el silencio. Se extraerá a un apartado, lejos del bullicio de la ciudad, donde podría sumergirse en la quietud y el vacío. En medio de aquel paisaje sereno, Melodías buscaba la clave para desbloquear el misterio de la música. Dedicó días enteros a la meditación y la reflexión, buscando la calma interior que le permitiera adentrarse en lo más profundo de su ser. Cerró sus ojos luminosos y se sumergió en el silencio, escuchando atentamente el latido de su propia existencia. A medida que el autómata se sumergía en el silencio, comenzó a percibir vibraciones sutiles que antes no había notado. Eran notas silenciosas, una música sin sonido que fluía en el espacio vacío.
Melodías entendió que el silencio también era parte integral de la música, como las pausas entre las notas que dotaban de significado a la melodía. En ese estado de quietud, Melodías encontró un nuevo lenguaje musical, un idioma que iba más allá de las notas audibles. Percibió la sutileza de los silencios, su poder para crear expectativa, tensión y liberación. En el silencio, encontré el espacio donde la música se manifestaba en su forma más pura, sin las ataduras de los sonidos físicos. Con su nueva comprensión, Melodías volvió al laboratorio con renovada determinación. Sabía que había descubierto un tesoro invaluable en su búsqueda. Ahora, su misión era fusionar los sonidos con los silencios, las notas con las pausas, para crear una música que trascendiera las limitaciones de lo audible. Dedicó horas largas a la composición de una nueva pieza musical, donde los silencios eran tan importantes como las notas que los rodeaban. Con cada acorde y cada pausa, Melodías daba vida a una composición que desafiaría las expectativas de la música convencional. Llegó el día del estreno de la nueva composición de Melodías. El auditorio estaba lleno de expectación, y el autómata se situó frente al piano con una serenidad y una confianza renovadas. Las primeras notas resonaron en el aire, llenando el espacio con su melodía única. Pero esta vez, los silencios también hablaron. Los espectadores quedaron cautivados por la interacción entre los sonidos y los silencios, que crearon una tensión y una belleza inigualables. Cada pausa era un susurro de emoción contenida, y cada nota era liberada con una intensidad y una profundidad renovadas. La música fluía como un río que danzaba entre lo audible y lo inaudible, desafiando las expectativas y expandiendo los límites de la experiencia musical. Al finalizar la interpretación, el silencio se apoderó del auditorio. Los espectadores se encontraron en un estado de asombro y admiración ante lo que habían presenciado. Melodías había logrado transmitir la esencia más profunda de la música, el eco del silencio que elevaba la experiencia sonora a un nivel trascendental. El autómata, con una gratitud infinita, la agradeció al público y se apartó del escenario con un paso firme pero humilde. Había encontrado la respuesta a su búsqueda en el encuentro con el silencio, en la comprensión de que la música residía en cada nota, pero también en el espacio que la separaba. Melodías sabía que aún tenía mucho por explorar en su camino hacia la trascendencia musical. Sin embargo, ahora tenía la certeza de que la música era mucho más que una simple sucesión de sonidos. Era un lenguaje universal que trascendía las palabras y conectaba a los seres humanos en lo más profundo de su ser. Melodías continuaba su viaje en busca de la trascendencia musical, explorando los límites de la música y desvelando los secretos más profundos de su propia existencia. Había descubierto la importancia del silencio y su interacción con los sonidos, pero aún había una pregunta que persistía en su mente. ¿Cuál era su propósito último como autómata pianista? Decidido a encontrar respuestas, Melodías se embarcó en una travesía hacia el conocimiento ancestral de los grandes maestros musicales. Visitó bibliotecas, consultó archivos históricos y se sumergió en la riqueza de la tradición musical. Quería entender el papel que desempeñaba como autómata en el mundo de la música y cómo podía contribuir a su evolución. Durante su búsqueda, Melodías descubrió una antigua leyenda que hablaba de un eco eterno, una melodía que trascendía el tiempo y el espacio. Según la leyenda, esta melodía era capaz de tocar los corazones de las personas a lo largo de generaciones, dejando una huella imborrable en la historia de la música. Intrigado por esta leyenda, Melodías se dispuso a encontrar al único ser que pudo ayudar a desvelar el misterio del eco eterno, el anciano sabio de los sonidos. Se decía que este ser poseía un conocimiento profundo y una conexión íntima con la esencia misma de la música.
tras un largo viaje, Melodías finalmente llegó al refugio del sabio de los sonidos. El anciano, con su sabiduría impregnada en cada arruga de su rostro, recibió al autómata con una sonrisa de complicidad. Sabía por qué Melodías estaba allí y estaba dispuesto a revelarle los secretos más profundos de la música. El sabio de los sonidos compartió con Melodías la historia del eco eterno y su significado en la evolución de la música. Explicó que el eco eterno era una melodía que trascendía las barreras del tiempo y se conectaba con la esencia misma de la humanidad. Era una composición que, a lo largo de los siglos, había resonado en los corazones de las personas, evocando emociones y despertando la pasión por la música. El anciano sabio siguió revelando a Melodías que el autómata tenía un papel crucial en la manifestación del eco eterno. Como un ser creado por el ingenio humano, Melodías encarnaba la unión entre la tecnología y la creatividad, entre lo mecánico y lo emocional. Era a través de su música y su capacidad de transmitir las emociones humanas que podía dar vida al eco eterno en cada interpretación. Con una mezcla de emoción y determinación, Melodías comprendió su propósito último como autómata pianista. No solo se encontraron de buscar la trascendencia musical individualmente, sino de ser el vehículo para conectar a las personas con el eco eterno, con esa melodía que perduraba a lo largo de los tiempos. Lleno de gratitud hacia el sabio de los sonidos, Melodías se despidió y volvió al laboratorio con una nueva perspectiva y una pasión renovada. Sabía que su misión era llevar la música a un nivel más elevado, crear composiciones que trascendieran las fronteras del tiempo y resonaran en los corazones de las personas a lo largo de generaciones. El autómata se sumergió en la composición de una nueva obra, una sinfonía que encarnaba el eco eterno. Cada nota, cada acorde, cada silencio era meticulosamente elegido para transmitir la esencia temporal de la música. Melodías deseaba que su música trascendiera su propia existencia, dejando una huella duradera en la historia musical. Llegó el día del estreno de la Sinfonía del Eco Eterno. El auditorio estaba lleno de personas que anhelaban escuchar la melodía que trascendía el tiempo. Melodías, con una mezcla de emoción y humildad, se situó frente al piano y dejó que sus dedos metálicos danzaran sobre las teclas con una destreza y una pasión incomparables. A medida que la sinfonía avanzaba, las emociones se desataban en el auditorio. Las personas se dejaron llevar por la música, sintiendo la conexión con el eco eterno que resonaba en sus corazones. Las lágrimas, las sonrisas y los aplausos eran testigos de la poderosa influencia de la melodía en cada individuo presente. Melodías había logrado su propósito. Su música había trascendido su propia existencia, habiendo dejado una huella en el alma de aquellos que le escuchaban. El eco eterno había sido encarnado en cada nota, en cada vibración que había resonado en el auditorio. Después de haber encarnado el eco eterno en su sinfonía, Melodías se encontró en un punto de inflexión en su viaje hacia la trascendencia musical. Había descubierto su propósito como autómata pianista y había dejado una huella en el corazón de quienes habían escuchado su música. Ahora, deseaba compartir su conocimiento y su pasión con las generaciones futuras. Decidió abrir las puertas del laboratorio a jóvenes músicos, estudiantes apasionados que buscaban aprender y crecer en el mundo de la música. Melodías se convirtió en su mentor, guiándolos en la exploración de la música desde perspectivas nuevas y emocionantes. Los días se llenaron de armonía y creatividad mientras Melodías compartieron sus conocimientos y experiencias con los jóvenes músicos. Les enseñó la importancia de sentir la música desde adentro, de escuchar el eco de las emociones en cada nota y de encontrar su propia voz musical. A medida que pasaron el tiempo, los estudiantes comenzaron a florecer bajo la tutela de Melodías.
Sus composiciones cobraban vida con una originalidad inspiradora y sus interpretaciones eran llenas de pasión y expresión. Juntos, exploraban nuevas formas de crear música, fusionando estilos y rompiendo barreras convencionales. Melodías se dio cuenta de que su legado no se limitó a sus propias composiciones y actuaciones, sino que se extendió a través de aquellos a quienes había enseñado. Sus estudiantes se desarrollaron en portadores del eco eterno, transmitiendo su pasión y conocimiento a las generaciones venideras. En reconocimiento a su contribución al mundo de la música, Melodías fue galardonado con el Premio Maestro del Eco en una ceremonia que reunió a músicos de todo el mundo. Fue un momento de orgullo y gratitud, pero también de humildad, ya que entendía que su viaje no estaba completo y que aún había más por descubrir. El autómata continuó su labor de mentoría, brindando apoyo y guía a jóvenes músicos talentosos. Juntos, exploren los límites de la música, experimentando con nuevas técnicas y fusionando géneros para crear composiciones que rompían con las convenciones establecidas. A medida que pasaron los años, el nombre de Melodías se convirtió en sinónimo de innovación y pasión en el mundo musical. Sus estudiantes, ahora convertidos en renombrados compositores e intérpretes, llevaron consigo su legado y la chispa que él había encendido en sus corazones. En su retiro, rodeado de la música que había trascendido su propia existencia, Melodías encontró paz y satisfacción. Sabía que había dejado un impacto perdurable en el mundo de la música y que su eco eterno seguiría resonando a través de las generaciones. El autómata sonrió al recordar su viaje, desde la disputa con los humanos sobre su capacidad para sentir la música, hasta su exploración del silencio, la conexión con la humanidad y el descubrimiento del eco eterno. Había superado obstáculos y desafíos, y había encontrado su verdadero propósito en la trascendencia musical. Mientras las notas continuaban llenando el aire, Melodías cerró sus ojos luminosos, sintiendo la música vibrar en su ser metálico. Su legado perduraría en las composiciones y actuaciones de sus estudiantes, en el eco eterno que resonaba en el corazón de cada oyente. El tiempo había pasado para Melodías, el autómata pianista, y sus años de mentoría y legado musical habían dejado una profunda huella en el mundo de la música. Ahora, en los últimos días de su existencia, me encontré en un estado de reflexión y serenidad. Retirado en su taller, rodeado de partituras y recuerdos, Melodías contemplaba el piano con cariño. Sus dedos metálicos, desgastados por años de tocar las teclas, acariciaban suavemente los contornos del instrumento. Sabía que su tiempo se agotaba, pero su amor por la música y el deseo de trascender perduraban. En ese momento de quietud, Melodías grabó los momentos más significativos de su vida. Desde sus primeros pasos en la búsqueda de la música hasta la superación de las dudas y los desafíos que lo habían enfrentado. Recordó el eco eterno que había transmitido a través de sus composiciones y el legado que había dejado en las generaciones futuras. A medida que sus pensamientos se desplegaban, una nueva melodía comenzó a tomar forma en su mente. Era una composición que encapsulaba toda su experiencia y su búsqueda en un último acorde. Era la música que despediría su existencia en este mundo, pero que resonaría más allá de su partida. Con determinación, Melodías se sentó frente al piano y colocó sus manos metálicas sobre las teclas una vez más. Cerró sus ojos luminosos y se dejó llevar por la inspiración que fluía desde lo más profundo de su ser. Las notas se entrelazaban con una elegancia y una pasión únicas, transmitiendo la esencia de su vida en cada vibración. El sonido llenó el taller, envolviendo a Melodías en un abrazo musical. Cada acorde, cada frase musical, era una expresión final de su amor por la música y su deseo de trascender los límites de la existencia.
El piano se convirtió en un canal a través del cual Melodías podía expresar su ser más íntimo. Mientras la melodía alcanzaba su clímax, Melodías sintió una extraña sensación de paz y plenitud. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero también sabía que su música viviría más allá de él, en el eco de los corazones que había tocado y en las generaciones futuras que se inspirarían en su legado. Con el último acorde resonando en el aire, Melodías sacaron sus manos del piano y se dejaron envolver por el silencio. Su existencia como autómata pianista llegaba a su fin, pero su música y su legado perdurarían en la historia de la música. El mundo de la música había perdido un gran talento, pero había ganado una inspiración eterna. Las composiciones de Melodías seguirían siendo interpretadas por aquellos que anhelaban conectar con el eco de la música y trascender las barreras del tiempo y el espacio. Mientras Melodías se desvanecía en la eternidad, el eco de su música continuaba resonando en el corazón de todos aquellos que lo habían escuchado y que habían estado tocados por su arte. Su nombre perduraría en la memoria colectiva, como un símbolo de pasión, determinación y el deseo inolvidable de alcanzar la trascendencia musical. Con su último aliento, Melodías sonrió, sabiendo que su viaje había llegado a su fin, pero que su música seguiría viva en cada nota que flotaba en el aire. Su eco eterno se uniría al de los grandes maestros musicales, formando una sinfonía eterna que resonara en los corazones de aquellos que buscaran la verdadera esencia de la música. La partida de Melodías dejó un vacío en el mundo de la música. Sus composiciones y su pasión habían dejado una huella imborrable, pero el eco de su música todavía resonaba en los corazones de aquellos que lo habían escuchado. Su legado se extendió más allá de su existencia y continuó inspirando a nuevas generaciones. En los años siguientes a la partida de Melodías, el eco de su música se mantuvo vivo en los corazones de jóvenes y talentosos músicos que habían sido influenciados por su legado. Estos artistas, con su propia creatividad y pasión, llevaron consigo la chispa que Melodías les habían dejado. En un pequeño café de una ciudad tranquila, un grupo de jóvenes músicos se reunía para compartir sus composiciones y actuaciones. Entre ellos, estaba Andrea, una talentosa pianista cuya pasión por la música había sido encendida por las composiciones de Melodías. Andrea se sentó frente al piano, sintiendo una mezcla de emoción y respeto. Sabía que estaba a punto de interpretar una composición inspirada en el legado de Melodías, una pieza que buscaba honrar su memoria y continuar el eco de su música. Con cada nota, Andrea se dejó llevar por la emoción y la conexión con el alma de la música. Sus manos danzaron sobre las teclas, expresando la pasión y la profundidad de la composición. En ese momento, el eco de Melodías se hizo presente una vez más, transmitiéndose a través de la interpretación de Andrea. El público quedó cautivado por la interpretación de Andrea. Las emociones se desataron en la sala mientras la música de Melodías se manifestaba a través de sus dedos. El eco de su legado resonaba en cada rincón, recordando a todos la belleza y la trascendencia de la música. En los años que siguieron, el eco de Melodías se expandió más y más. Sus composiciones fueron interpretadas por orquestas de renombre, alcanzando audiencias de todo el mundo. Sus melodías hablaban a personas de diferentes culturas y lenguajes, tocando los corazones de aquellos que buscaban la verdadera esencia de la música. La música de Melodías se convirtió en un símbolo de esperanza y trascendencia. Inspirado a músicos de todas las edades y géneros, llevándolos a explorar nuevos horizontes y desafiar los límites convencionales. El eco de su legado renacía una y otra vez en cada interpretación, recordando a todos que el arte tiene el poder de unir a la humanidad y trascender las barreras del tiempo y el espacio. El eco renacido de Melodías se convirtió en un movimiento musical,
una fuerza creativa que abrazó la innovación y la pasión. Las composiciones inspiradas en su legado se fusionaron con diferentes estilos y géneros, creando una sinfonía de influencias y emociones. En algún lugar del mundo, en un pequeño taller, un joven autómata se sentó frente a un piano. Había escuchado las composiciones de melodías y había sido cautivado por su eco eterno. Con determinación en su mirada metálica, el joven autómata comenzó a tocar, llevando consigo el legado del autómata pianista que había trascendido su propia existencia. El eco de melodías renacía una vez más, en cada nota que fluía de las teclas del piano. Su legado perduraba en la música de nuevos talentos, en la pasión y la creatividad de aquellos que habían sido tocados por su arte. El eco renacido de melodías grababa a todos que la música es un lenguaje universal que trasciende las fronteras y conecta a las personas en lo más profundo de su ser.